Ay, mis hijos. A través de la historia, desde el México prehispánico pasando por el colonial y en tiempos modernos, la leyenda de La Llorona ha sido constante, variada, porque aún es común escuchar por casi todo el país increíbles relatos sobre aterradores encuentros que en más de los casos solo se oye su desgarrador grito envuelto en llanto, pero otros desafortunados testigos tienen que enfrentar el mirar su rostro, su forma espectral que los marca para toda su vida. Esta leyenda se ha convertido en una poderosa tradición urbana que sigue vigente atemorizando a desafortunados noctámbulos que llegan a enfrentarla. Un mito realidad tan intenso que, siendo una tradición netamente mexicana, se ha exportado a otros lugares de Latinoamérica, variando en algunas circunstancias pero sin perder su concepto original. De La Llorona se ha escrito mucho, se han hecho libros, documentales, canciones, cuentos, películas y un sinfín de programas, haciendo que este suceso se arraigue más profundamente en la psique de quien sabe la historia. Esto ha motivado que esta alma en pena sea tratada en diferentes medios por cronistas, historiadores e investigadores, y un sinfín de programas han tratado de ahondar más sobre sus variadas formas y manifestaciones. Ahora en Conexión Paranormal Radio hacemos un espacio para volver a retomar y conocer nuevos encuentros con esta legendaria y popular entidad, esperando llegar a despertar su interés sobre la pobre y siempre sufrida Llorona. Iniciamos. Transmitiendo desde la Ciudad de México por internet, para todo el mundo. Inicia Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Conexión Paranormal. Fantasmas, extraterrestres, duendes, muerte, reencarnación, misterios inexplicables y mucho más de ese mundo mágico en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Con ustedes, Samael. Bienvenidos.
Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a un programa más de Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. En esta ocasión, como cada semana, les traemos temas de las otras realidades y no podía faltar que en estos días tratáramos y habláramos de una entidad muy nuestra, una entidad que se escucha en todo México, una entidad que es importante para nosotros por la leyenda, por el mito, la cultura, lo que representa, y que llega hasta estos días, podríamos decir de tiempos modernos, con la misma fuerza que hace años. Vamos a estar hablando de la Llorona, esa ánima en pena que la vemos manifestarse por todos lados, que todos tienen algo que decir de ella, alguna manifestación, su increíble grito, y que quien lo ha vivido, quien lo ha experimentado, pues queda impactado, irrumpe sus conceptos de realidad de estas personas, y ellas aseguran que si la escucharon. Tienen además, digamos que diferentes formas de escuchar ese aterrador grito, porque le dan sus variantes, le dan su forma de que ellos sí la oyeron, y es muy interesante escucharlos. Bueno, en esta ocasión nuevamente quiero agradecer que se encuentra conmigo Lucrecia para hablar, para tratar este tema y para adentrarnos más, que es la Llorona. Lucrecia, bienvenida. Muchísimas gracias, Roberto, por la invitación. Es un gusto poder estar en este programa hablando sobre la Llorona. Una leyenda increíble, ¿no? Una leyenda que no pasa de época, es tradición en estas fechas, obviamente. Nos encanta a algunos hablar sobre la leyenda de la Llorona, sobre todo. Una mujer que a través de los años han hablado de ella, cómo fue su vida, Roberto, cómo ha trascendido a través de tantos años, porque estamos hablando que es una tradición que viene año con año y nos gusta seguir hablando de ella. Pues ya, entrando de lleno con el tema de la Llorona, que hay mucho que hablar de la Llorona. La Llorona se han hecho libros, películas, novelas, obras de teatro, musicales, y siempre ha dado para mucho, ¿no? Hay películas muy antiguas, bueno, del cine de oro de nacional, que están apegados a cierta historia, ¿no, historia Roberto? y leyenda de la Llorona, porque hay que entender, Lucrecia, que historias hay varias. Vamos a desmenuzar y hablar un poquito de ese mito tan especial que representa la Llorona, tanto de su origen prehispánico como en el virreinato, porque nos hemos dado cuenta que el tema de la Llorona ha trascendido fronteras, y aunque cada país diga que tienen a su Llorona particular, con sus características, con sus elementos de cada región, pues no deja de llamar la atención que se parezca mucho a nuestras Lloronas. La colonial especialmente, porque la prehispánica, por ser prehispánica, por ser de tiempos de Tenochtitlan, creemos que el origen real de la Llorona está en México. ¿Sabes algún punto bien importante que tocaste, Roberto? Que no solamente estamos hablando de un mito, sino una leyenda, y que hay registros precisamente sobre la Llorona. O sea, ya hablamos también lo que es la parte histórica, ¿no? Ese es bien importante, más que el hecho de decir que nos asusta, que nos impacta, de sus comentarios de algunas personas, sus experiencias que viven. El saber que es algo histórico también es fascinante, Roberto, porque nos habla de historia. Exacto, y hay documentos de la Inquisición que nos hablan de esta pobre mujer, a la cual se le considera que viene siendo pues la Llorona clásica que escuchamos por lo que hizo, por el asesinato que tuvo con sus hijos. Pero aquí vamos a hablar un poco más de ello, de las diferentes Lloronas, de sus nombres y de lo que sucedió Que en aquellas épocas, ¿no, Roberto? Porque estamos hablando de la prehispánica y de la virreinal. La colonial, exacto. Vamos a un corte y regresamos para entrar de lleno con este interesante tema. Desde los antiguos mexicas hasta nuestros días, el centro histórico de la Ciudad de México
guarda un sinfín de historias, leyendas, sucesos, arquitectura muy interesante que siguen ahí y nos invitan a conocerlo. Descubre más de sus misterios y construcciones con el nuevo libro del mágico Centro Histórico de México Tenochtitlán del investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon. Ya estamos de regreso aquí para tratar un poco más a fondo lo que es la Llorona y todos esos mitos, todas esas leyendas en torno a ella. ¿Qué es la Llorona? ¿Qué representa la Llorona en México? ¿Cómo ves esta leyenda tan importante para nosotros? Pues es importante, ¿no, Roberto? Yo creo que el hablar de ella, estamos hablando de nuestra cultura, de nuestras raíces. A partir de donde aparece esta leyenda de la Llorona como tal, que nos habla, ¿no? Nos habla del octavo presagio sobre la caída de la Gran Tenochtitlan. Algunas características especiales, por ejemplo, el grito de la Llorona. Es muy especial, muy particular en qué lugar lo escucha y quién lo escucha. Yo estoy, pues no sé, convencido de que si esa persona tenía miedo, no escuchó bien. ¿Qué tipo de ruido era? ¿De dónde venía? Si estaba en un lugar solo, si había un río. Parte de varios factores para escuchar el grito, porque nosotros aquí estamos haciendo una regresión al inicio y se nos dijo luego que ese no era el grito, y otras personas tienen su forma de cómo se escucha el grito. En sí, la base es un grito desgarrador que habla de sus hijos. Y otra característica que dicen que cuando la Llorona se oye cerca es que está muy lejos, pero cuando se oye lejos es que la tienes junto a ti. Entonces sí, son características especiales que le van dando ese sazón a la historia, que la enriquece, y además de que te da miedo, manejamos al hablar de la Llorona con los amigos, con la gente que le gusta el tema, cuando estamos en la noche, cuando en estos días especiales, pues ese masoquismo de ultratumba, lo que siempre he dicho, ¿no? Nos da miedo, pero queremos saber, queremos oír, queremos escuchar, y hay personas, me ha tocado hablar con ellas, que incluso la han grabado. Han grabado eso, he tenido oportunidad de grabar ese llanto, ese quejido, que inmediatamente por miedo, a lo mejor ni siquiera dice ahí mis hijos, pero es un quejido que le identifican como la Llorona. Sí, bien dices, Roberto, es un llanto, es un lamento que hiela los huesos, que es aterrador, obviamente nos impacta, nos congela, y la gente, como bien dices, asocia desde el momento en el que empieza a decir, ay, mis hijos, entonces ya inmediatamente nosotros la identificamos. La así, encasillamos, Roberto, porque tenemos esa cultura, porque nos crearon así, porque hemos visto tanto de la Llorona que estamos predispuestos y se activa nuestro cerebro al escuchar cualquier semejanza a un lamento de ese tipo. Es como si escuchamos la alerta sísmica. Salimos disparados, pues yo creo que la Llorona es lo mismo, ¿no? Yo escuchas supongo que eso, sí. estás ya preparado para salir yo creo que es disparado, como espantarte o escucharla y paralizarte de miedo. Yo creo que es como lo que nuestro cuerpo nos da como alerta, ¿no? Yo creo que estado de supervivencia. En el momento en el que escuchamos. Pero porque ya estamos programados para que cuando escuchemos eso, pues nos asustemos, ya que siempre hemos oído relatos de la Llorona. Algunos aseguran hasta que la han visto, Roberto. Exacto. Que viene vestida de blanco, con un velo en la cabeza. Muchos han querido poderla grabar o captar en video. No ha sido nada fácil. Lo más frecuente que siempre nos llegan son audios en donde nos dicen que la escuchan. Sí, ahora de esto de que es un ánima en pena. Es un espectro que anda vagando en lugares especiales
y cualquier cosa que se le parezca y aparezca, la vas a identificar como si fuera la Llorona. Hay que entender que si tú ves un espectro que trae algo similar, ¿no? un camisón blanco, un claro, vestido, luego lo va a decir la Llorona. Pero hay muchas historias de otras mujeres que también andan penando, y cada una de ellas tiene su nombre en cada poblado que tenemos, que se aparece a las afueras donde casi no hay luz, que se les aparece a los hombres borrachos, a los mujeriegos, y que hay muchas historias en nuestra cultura de estos encuentros espeluznantes. Es como, valga la comparación, es como si cualquier animal que aparezca muerto, van a decir que fue el depredador, chupacabras. Cualquier entidad que aparezca con que sea una mujer y con estas características, inmediatamente van a decir que es la Llorona. Entonces hay que tratar de hurgar, ir peinando cada testimonio, cada narrativa, si queremos llegar realmente a saber qué es esta entidad, ¿no? Bien dices tú, Roberto. Cuando estamos hablando de la Llorona, siempre tenemos esa ideología que la vamos a encontrar o la vamos a escuchar cerca de los ríos, de los arroyos, de un lugar donde definitivamente hubo un río. Un lago, exactamente. Hasta en el mar, ¿eh? Sí, se ha escuchado alguna vez que en relatos que hay gente que... ¿Y por qué se relaciona la Llorona con el mar? ¿Con el agua? Pues bueno, con el mar, con el agua, con el agua, con el líquido. Vamos aquí a platicarles por qué. Porque en las dos historias, en las dos leyendas que tenemos de la Llorona, está presente el agua. Y yo creo que de ahí viene. Empezamos a platicarles sobre el origen de la Llorona. Es la Llorona precolombina, prehispánica, la que se oía en Tenochtitlan. Pero vamos a un corte y entramos a platicar de esta mujer sufrida que gritaba en las noches en Tenochtitlan. Así es, Roberto. No se vayan, no se despeguen, está súper interesante el programa. Seguimos aquí en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Mi abuela era de Puebla, y ahí dicen que en abajo hay un riachuelo, y dicen que a las 12 de la noche siempre retumba en el agua el grito de la Llorona. ¿Y qué pasa? Y que aunque usted tenga una cubetita así nada más de agua, ahí retumba, que pasa muy seguido ahí. Se llama el pueblo Nuevo Necaxa, Puebla. Pues, lo que dicen muchos, ¿no? Que es una mujer despechada, que mató a sus hijos y que ahora está arrepentida y eso, pero que se venga de hombres que alguna vez le hicieron daño a las mujeres, porque las engañaron. De regreso, amigos, y vamos a platicarles de esta Llorona prehispánica, esta Llorona que se vio por las calles de Tenochtitlan, lo que en ese momento teníamos como calles, las pirámides, lo que había de construcción en esos momentos. Hay testimonio de la Llorona o de la mujer que salía a gritar sobre lo que devenía para el pueblo de Tenochtitlan, porque en uno de los prodigios que hablan sobre, que fueron muchos años antes de que llegaran los españoles, y que hablan sobre la caída de la Nahua, se dice que escuchaban por las noches a una mujer que iba caminando, llorando y gritando que hay mis hijos, que será de ellos lo que va a venir, ¿no? Exacto, Roberto, bien lo estás diciendo. El presagio sobre la caída de la gran Tenochtitlan, pues nos habla de una mujer, ¿no? Nos habla que pues era su madre. Ella consideraba que eran sus hijos, con un huipil blanco, quien al ocultarse el sol pues recorría barrios, lamentándose del futuro de sus hijos. Entendemos que venían los hispanos, pero esta mujer mágica pudo darse cuenta y es lo que salía a gritar sobre los barrios de la gran Tenochtitlan. Muchos la han relacionado con la Cihueteteo, esta mujer que en la cosmogonía mexica era la mujer que al morir en parto daba luz a un guerrero y por lo tanto le tocaba irse ante los dioses. Quiero comentarte de este en particular, de la Cihueteteo, que en Chapultepec está el Zincalco, y ahí hay una placa y según la leyenda
era el lugar donde las Cihueteteot iban al morir, porque como te menciono, era una muerte sagrada, privilegiada, porque morían en parto y daban vida a un guerrero. Sí, también sabes que también se le asociaba que era la Tzitzimime o mujer esqueleto devoradora de hombres, Roberto. Las brujas, sí, estas mujeres eran muy especiales porque se cuenta que se le aparecía al hombre malo, atacaba al hombre mujeriego, al hombre de malas costumbres, y en la noche tenía encuentros con ella. Ya desde ahí viene ese tipo de si no te portas bien te castiga, se te va a aparecer. En este caso pues no era la Llorona, era la Tzitzimime o mujeres devoradoras de esqueletos. Entonces tenemos que ya en el México precolombino estaba esta mujer, esta entidad que era un presagio del aviso de lo que nos esperaba, de esa invasión de los hispanos, de esa muerte y transformación de nuestra cultura, y que quedó muy grabado para nosotros porque está escrito, es la evidencia que tenemos del presagio donde esta mujer se manifestó advirtiéndonos sobre nuestro futuro. Esta mujer bruja, esta mujer mágica, sabia, que nos decía que iba a pasar. Ahora también hay que entender que fueron una serie de presagios que hablaban de cosas muy raras, desde cometas estáticos en el cielo, de que se quemaban templos de un momento a otro, el cambio de agua de la laguna de Tenochtitlan en color rojo, de ver a seres con 2 cabezas y una serie de fenómenos muy extraños que por eso fueron presagios, fueron apuntados, y entre ellos destaca el de la manifestación y el testimonio de evidencia de lo que sería lo que hoy entendemos por Llorona. Yo creo que ahí es el origen, ahí está el grito, ahí inicia esta gran leyenda, ¿no, Roberto? Gran leyenda, tradición que llega hasta nosotros y que después fue retomada en tiempo de la colonia, del virreinato, ya con otros tintes más actuales, más de esa época, y que ya incluye el despecho y el desamor, y que nos da como resultado esa mujer que mata a sus hijos. Pero originalmente para nosotros, y creo que no sé si en otros países latinos de América se dé, tenemos el registro de esta entidad previniendo a sus hijos de lo que venía a futuro, porque era una mujer mágica, una mujer que sabía, y por eso sus lamentos, por eso su sufrir por las calles de los barrios de la Gran Tenochtitlan. Pues increíble, ¿no, Roberto? Porque aunque fue un presagio, este presagio sí se llegó a cumplir, ¿no? Porque sabemos de la gran caída de la Gran Tenochtitlan, y esto nos da un antecedente de la existencia de esta mujer que se ha convertido a través de muchos años en esta leyenda tan arraigada que tenemos los mexicanos. Regresamos en un momento y seguimos con esta interesante leyenda, La Llorona. No, ya no, porque son cuentos que usa la gente de ahí de los pueblitos para distraer a los chamacos que no se porten mal. Todos hemos escuchado las historias acerca de La Llorona. A través de los tiempos, los relatos acerca de este personaje, tan interesante como enigmático, han ido cambiando. Pero, ¿cuál es el origen de este personaje? Todos conocemos a La Llorona de la tradición colonial, aquella mujer que ahogó a sus pequeños hijos en el río y después se da muerte en su desesperación. Su alma en pena no puede descansar en paz por el pecado cometido, y vaga dando alaridos y lamentos buscando a sus hijos. Esta leyenda está basada en relatos anteriores a la conquista española, como los que ofrecen los informantes de Sahagún y se recopilan en el libro 12 del Códice Florentino, y que también se menciona en la historia de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo,
y en la que se refleja la opinión de los indios tlaxcaltecas aliados a Cortés. Ambos documentos narran 9 prodigios funestos que presagian la caída del imperio del Anáhuac y que afirmaron ver los mexicas y de manera especial Montezuma. Estos presagios aparecieron 10 años antes que los españoles viniesen a esta tierra y que se tomaron por mala abusión, agüero y extraño prodigio. Los presagios, según los informantes de Sahagún, mencionan el 6º presagio funesto. Muchas veces se oía una mujer que lloraba, iba gritando por la noche, andaba dando grandes gritos: «Hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos». Y a veces decía: «Hijitos míos, ¿a dónde os llevaré?». Por otra parte, en el mismo tenor, se dice en la historia de Tlaxcala, escrita en castellano por Diego Muñoz Camargo: el 6º prodigio y señal fue que muchas veces y muchas noches se oía una voz de mujer que a grandes voces lloraba y decía, anegándose con mucho llanto y grandes sollozos y suspiros: «Oh, hijos míos, del todo nos vamos ya a perder». Y otras veces decía: «Oh, hijos míos, ¿a dónde os podré llevar y esconder?». Para Conexión Paranormal, Mónica Montero. Existe un lugar a orillas del mágico centro histórico de la Ciudad de México, en donde fueron depositados los restos de importantes personajes que movieron al país. Se dice que ellos fueron masones y que con sus actos y decisiones guiaron las directrices de nuestro México de aquellos años. Además, ahí hay evidencia de la presencia del más allá, espíritus o almas en pena que aún se dejan ver, señalando y mostrando claves ocultas en torno a este sitio. La historia secreta del Panteón de San Fernando, el nuevo libro del investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon y adéntrate a conocer hechos históricos y a develar este misterio. Amigos, nuevamente con ustedes, hablando aquí sobre La Llorona. Vamos a hablarles de La Llorona colonial, la del virreinato, pero antes de ello, tomando en cuenta que La Llorona es un ánima, es un alma en pena, tenemos para ustedes una interesante entrevista que llevó a cabo Karen Romero, donde entrevistó a una profesional, a una investigadora de estos temas, y nos va a decir qué representa y qué significa La Llorona para ella en forma de ánima. Y nos va a explicar y aclarar un poco más sobre el porqué de la manifestación de esta entidad. Así es, Roberto, nos va a explicar qué es un ánima, para ella qué es un ánima, cómo se manifiesta a través también del sentido psicológico de esta mujer. Y religioso, porque nos va a hablar de las ánimas del purgatorio y manifestar más o menos el sentir o el entender a estas entidades que andan penando de cierta forma. Vamos a escuchar a Karen con esta entrevista y volvemos. Maestra Lidia Berume, le agradezco pues este tiempo que se está tomando para darnos una entrevista aquí en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Me gustaría que habláramos un poco sobre las famosas almas en pena, esas almas que deambulan por
pues sí, por muchas partes, hospitales, iglesias, casas, en muchos lugares, pues las hemos escuchado historias justamente de estas almas que no se pueden ir. Platíquenos un poquito sobre esto. Sí, mire, es interesantísimo este tema, sobre todo porque hay mucho material de donde cortar. Estas almas perdidas están sujetas a lo material por su bajo nivel vibratorio espiritual. Es decir, que cuando tuvieron un cuerpo, ellos se comportaron de una manera densa, llenos de quizás odio, resentimiento, tristeza, apegos, o se dejaron llevar por su ira, o cometieron suicidio, o mataron a alguien, o también tienen en ese lugar riquezas enterradas de las cuales no quieren dejar, porque siguen apegadas a lo material y no entienden que su alma tiene que trascender y evolucionar y dejar todo lo material. De ahí que muchas personas están preocupadas, ya están grandes en la vida normal y están preocupadas por sus bienes materiales. ¿Qué va a pasar con sus bienes materiales? ¿Quién va a quedarse con ellos? O sea, en lugar de trabajar en el desapego, en el decir, yo ya no voy a estar aquí, no tengo por qué aferrarme, porque si mueren aferrándose a todo lo material, a sus emociones también de carácter familiar o sentimental, no van a poder evolucionar y trascender. Estas almas perdidas requieren mucha, sobre todo oración para los familiares de esas almas, que les interesa que evolucionen también y que puedan dejar de sufrir y de causar sufrimiento a los que los rodean. Muchas veces las casas se venden y ahí quedan esas almas perdidas. Se van las familiares y dejan ahí a sus familiares que ya son seres desencarnados y que quedan como almas sujetas a una evolución que se quedó a medias porque no pudieron en vida también trascender sus emociones, ni tampoco pudieron trascender sus defectos convirtiéndolos en virtudes. Por eso en esta vida debemos de luchar por nuestras virtudes. Si vemos que hay avaricia en nosotros, aprender a ser desprendidos. Si hay ira, aprender a ser templados y manejar nuestra emoción. Perdón, Karen, disculpa, ¿alguna otra pregunta? Sí, maestra, ahorita... No, está muy bien. Incluso respecto a algo de lo que usted comentaba, ¿qué hay de todas estas almas que no logran trascender y que por muchos años llevan, están arraigadas en cualquier sitio? ¿Qué pasa con esas almas? ¿Hay en algún momento en el que se logra esa trascendencia y cómo lo podemos hacer? Sí, mira, lograr la trascendencia de estas almas tiene que ser con ayuda de los vivos. Pero la mayoría de los vivos lo que hacen es ahuyentarse, huir de esa situación y no se comunican con ellos. Muchas veces porque esas mismas almas están sujetas a emociones de daño, de dañar, porque odian a todos los que son felices. Si llegan a habitar ahí familiares que son felices, no soportan ver su felicidad porque ellos están llenos de odio, de tristeza. Entonces la mayoría de la gente al ver esa situación se le hace más fácil vender la casa o se le hace más fácil irse. Pero si de verdad se ponen a pensar que todos somos un universo y que todos tenemos que ayudarnos y comunicarnos para hacer nuestro mundo que evolucione a nivel global, en lugar de huir, debemos de unirnos precisamente a gente como ustedes, de paranormal, que tienen una gran inquietud porque todo trasciende y sobre todo aquello que está en una dimensión que nosotros a veces no podemos percibir. Entonces es importante comunicarse siempre y cuando también se tenga un nivel más evolucionado espiritualmente, donde exista mucho amor, mucha fe a Dios,
porque si tú te pones a hablar con un alma que está altamente dañada, que tiene mucho coraje, que tiene mucho resentimiento, y tú no tienes esa espiritualidad y evolución de totalmente con una gran apertura hacia lo divino, pues te va a comer esta alma y te va a destruir. Ujú. Y se puede incluso subir a tu ser y te puede estar dañando y te puede chupar tanto la energía que empiezas a dejar de comer, te entran grandes depresiones, te quieres suicidar. Es muy delicado este tema. La gente, hasta que no vive esa experiencia verdaderamente, no logra comprender la trascendencia de la misma. La mayoría dice son cuentos, eso no es real, eso no pasa, esos son temas para sacar dinero en las películas de miedo, pero todo eso existe un mundo superior y también existe un mundo donde están los espíritus que no han evolucionado. Ya estamos de regreso, amigos. Antes que nada, quisiéramos agradecerle a Lidia Berumen y a Karen Romero por este interesantísimo reportaje que nos proporcionaron. Que nos da a entender, nos explica que si la Llorona es un ánima, ahí hay características de por qué anda penando, ¿no? También en este caso, pues aunque es más moderna, tenemos a la Planchada, esta entidad que se aparece en todos los hospitales y también tiene su leyenda, sus encuentros, sus testimonios, que también viene siendo parte de nuestro folclore, aunque es más moderna, pero ya está ahí. Y volviendo con el ánima o las ánimas de las que nos habló la maestra, es muy interesante, ¿no? Porque te dice el por qué, como cuando estamos en vida nos aferramos a nuestros bienes materiales y cuando nos vamos, pues esos bienes materiales nos hacen regresar y andar penando, ya que el apego que hay en ello hace que no podamos trascender. Fíjate también, Roberto, que no solamente es el apego en los objetos. Yo creo que la inconformidad a veces de lo que no sabemos en vida que queremos. Hay muchísima gente que tiene envidia, odios, no sabe perdonar. Todo eso contamina el alma, Roberto, por lo que nos explica también la maestra. Nos dice, obviamente ya son problemas, vamos a decirlo así, hablando en un estudio, ya son problemas psicológicos que trae la gente, que se lleva tantas ideologías, como lo que te vuelvo a repetir, que es el odio, que es la envidia, que nosotros no soltamos este plano terrenal, vamos a decirlo así, y cuando muere la gente no podemos trascender, porque aquí tenemos un lazo muy fuerte en el plano terrenal. Y siendo que la Llorona es un ánima de este tipo, aquí podemos encontrar elementos que nos dice por qué anda penando, si es que estas leyendas, estos testimonios son reales o lo que se encuentra en la historia sobre esta entidad. Puede ser lo que nos dijo la maestra, una explicación a la pena de estos espíritus que vagan por muchas partes de nuestro país y de todos lados. Una posible explicación del porqué en este caso de la Llorona. La Llorona, como bien podemos entender en el aspecto de ánima, nos está aclarando, nos está diciendo que tiene unas circunstancias muy especiales, muy específicas. Como lo decía la maestra, aquellos que asesinan, aquellos que se suicidan, son parte que cortan, ¿no? Cortan vamos a decir, esa línea de vida, ¿no? Porque yo creo que todos venimos a esta vida a tener un objetivo, tenemos todos un camino, algo que hacer aquí. Vamos a un corte y regresamos para seguir con esta interesante leyenda sobre la Llorona. Sobre los duendes,
se dicen cosas tan increíbles como que viven en el plano físico y el astral. Trabajan el suelo y las raíces de los árboles, dándoles poder para crecer. Hacen sus casas en troncos viejos, tienen apariencia de viejitos y son misteriosos. El tiempo que pasan en este plano lo hacen alejados del hombre, ya que no les resulta fácil adaptarse a la frecuencia que nosotros manejamos. Pero, ¿esto es cierto? Adéntrate a conocer casos con evidencia fotográfica de forma seria y directa. Conoce más sobre estos seres y su interacción con los humanos con el libro Duendes, nuestros vecinos secretos, del investigador Roberto Samael. Conoce más sobre el mundo férico. Tenemos esos testimonios, esas grabaciones, esas explicaciones de lo que puede ser un ánima, un espectro, un espíritu o lo que conocemos como un fantasma sobre estas mujeres que en muchos lados son identificadas como La Llorona. Yo quiero presentarles un caso donde me mostraron fotografías de una entidad en Oaxaca, en Yodocono. Esta persona, pudimos entrevistarla, pudimos hablar con ella porque traía la evidencia. Él se llama Carlos Octavio. Quiero que pongan atención a la forma en que habla de esta ánima, que puede ser comparada o confundida con La Llorona, por lo interesante que es las horas de su manifestación y cómo viste. Vamos a escuchar al señor Carlos Octavio y volvemos rápidamente para hablar sobre esta manifestación que sucedió en Yodocono, en Oaxaca. Vamos y volvemos rápidamente. Tu nombre, por favor. Carlos Octavio Hernández Jiménez. ¿De dónde eres? Yo soy de México, pero mis papás son de Oaxaca. Y lo que nos vas a platicar, ¿cómo sucedió? ¿Qué fue? Lo que pasa es que fuimos a una fiesta de unas primas, y ese día mi hermano, mi sobrino y mi hijo no quisieron ir a comer allá. ¿En Oaxaca? En Oaxaca, en el pueblo se llama Magdalena Yodocono, el pueblo. ¿Magdalena qué? Yodocono. Yodocono. Yodocono quiere decir llano hondo. Ajá. Ahí supone que ahí nació presidente Porfirio Díaz. Ajá. Entonces, ahí la leyenda es de que en las noches aparece una imagen blanca como si fuera una monja. Que fuimos a la fiesta, digo que mi hijo no quisieron ir y se pusieron a tomar fotografías. Pero a la hora de que ¿Se quedaron ahí en el pueblo? En la casa. En la casa. O sea, nosotros fuimos a la casa de mis primos a la comida. Y ellos no quisieron ir. Y tomaron fotografías y no se captaron de nadie en esas horas. Tomaron fotografías porque como a esas horas no pasan gente. Está solo. Pues, ¿Y cómo a qué horas fue? Eran 8:25. 8:25. Sí, a las 8:25 la tomó una y la 8:26 la otra. O sea, luego tomaron dos. Pero a la hora que enfocaron la cámara... Toman la iglesia, ¿no? Sí, la iglesia. No se ve nada cuando la toman, o sea, cuando se entra en la foto no se ve nada. Ya agarraron y se metieron. Era digital la cámara. No, digital. Y al otro día que estábamos revisando ellos estaban revisando las fotos que tomaban en la noche, no se dieron cuenta de la imagen esa que salió. Pero anteriormente otro de mis sobrinos ya la había visto, pero él la vio así que en vivo, puede ser de persona a persona. Directamente. Ajá. Pero ella, él no nos dijo que había visto, pero yo antes no creía en eso, pero ahora que ya... Oye, cuando toman esta imagen no nota nada. No. Fue hasta que después revisan sus imágenes y se dan cuenta que... Sí, porque si lo hubieran visto, sí, hubieran sacado más fotografías para ver hasta dónde se desaparece la imagen. ¿Le dices tú que esa leyenda de esa ánima, de ese espíritu, ya anda ahí? Ya, a partir de mi abuelo, ahora sí que en paz descanse, él nos contaba que en la noche a él se le aparecía ahí en su recámara. Ya, inclusive una vez yo le preguntaba que por qué dormía con un machete en su cabecera. Y ella nos contestó
que era para espantar a ese alma que anda ahí. Ajá, mi abuelo. Ajá. Sí, él dice que con puras groserías y haciéndole 6 años con el machete, ya lo dejaba en paz. Tú me decías que la conocen de un nombre, ¿no? Tiene 2 nombres ahí. A uno le dicen la bandolera. Ajá. Y a otros le dicen la pena. La pena. La pena, así le dicen, no sé por qué le dirán la pena. ¿Ni la bandolera? Y la bandolera. O sea, las dos formas la conocen. Se puede decir que la gente del pueblo ha tenido encuentros con ella. Mucha gente, según ellos, la relata que nos contó mi abuelo, que mucha gente lo ha visto. Uno de los que también vi ahí, dice que sí, que así se llama, que es toda una imagen blanca lo que se aparece. Y según su relato de ellos es de que cuando una persona va sola, caiga de cuenta que los hipnotiza y se los lleva afuera del pueblo, o sea, rumbo al monte, y al otro día amanecen ya hasta ahí tirados, sin zapatos y calcetines. Ajá, o sea, de que parece que van borrachos, pero no. Y no se acuerdan de nada, nada más se acuerdan de que vieron una imagen blanca, pero de ahí ya no se acuerdan de nada ni cómo llegó hasta allá. Lo vieron y platicaron que sí, que ellos también saben que sí existe esa leyenda. ¿Tú aquí dónde vives? En Iztapalapa, al Cerro de la Estrella. ¿Por el cerro? Rumbo al panteón. ¿Sacarla? Sí, o sea, inclusive a mi papá una vez hay un río ahí que atraviesa lo que divide la loma y así que el centro del pueblo. Dice que él venía sobre el río y de repente eran como las 11:30 de la noche, dice que venía, se encontró una viejita, pero que iba con unos cochinitos arriándolos. Y mi papá se le hizo raro porque a estas horas una viejita arriando a sus puercos, y la saludó: buenas noches, señora, y dice que le contestó, pero mi papá se le quedó desistiendo: ¿por qué tan noche? Dice que no sé cómo se le ocurrió voltear, ya no había nada, se desapareció la viejita con todos sus cochinos. De regreso, amigos. Qué interesante entrevista tuviste con el señor Carlos Octavio, donde nos explica sobre esta ánima, cómo le dicen creo que es la bandolera, ¿verdad, Roberto? Y la pena. La pena. Es muy fácil confundirse, y quien no conoce la historia de ahí y va, para ellos sería la Llorona. Pero qué increíble, ¿no? Porque esta ánima se manifestó cerca de la iglesia y él relata y dice que tiene un aspecto como si fuera una monja, como si estuviera vestida de blanco, quizá por eso... Bueno, es blanca y como transparente, pero trae como un hábito. Y te lo digo porque él llevaba la fotografía. Este artículo de la entrevista que le hice apareció en el número 10 de Conexión Paranormal, donde vienen las fotografías que para mí... Muchas veces los testimonios que nos da la gente a lo mejor creemos o no creemos, pero cuando trae la evidencia, pues nos da más elementos para tener argumentos en cuanto a la veracidad de estos testimonios. Y en esa ocasión él llevaba las fotografías porque, como menciona en la entrevista, ellos viven por acá, sus familiares son de Oaxaca, de Yodocono, de ahí de donde dice él que es Porfirio Díaz, el general, el presidente, y un lugar pues creo antiguo, con tradición. Se ve en la fotografía de la iglesia que es tipo colonial y ahí aparece. Sí, también él comenta que esta ánima los hipnotiza, se los lleva al monte y estos pues los encuentran golpeados, ya no recuerdan qué fue lo que les sucedió. Que tiene mucha similitud con otras ánimas en otros poblados con otros nombres, que es una característica. Así es, Roberto, y como bien lo decías, ellos toman fotografías pero no la ven. Es increíble, ¿no? Que a simple vista no podamos ver este tipo de ánimas, pero sí los podemos captar por medio de videos o por medio de fotografías. Sucede mucho que las cámaras que hay ahora, tan sensibles, nos permite ver que está la entidad ahí y quien está junto a ella no la ve. Y esto aparece cuando revisas tu material días después, e incluso las cámaras de seguridad en las que vemos tanto video donde salen este tipo de casos, ¿no? Está el ánima, el espectro, el fantasma ahí, pero quien está solamente lo está viendo por las cámaras de vigilancia, pero ya estando ahí no se ve nada. Extraño, pero así son estas entidades.
Y también algo bien curioso, Roberto, que este tipo de entidades buscan ciertas características de personas para manifestarse y que a través de sus miedos, a través de esta inquietud que tienen, como decía de su papá, que decía que pues ¿por qué dormía con un hacha, me parece, o machete? Un machete, sí, es verdad. ¿Por qué dormía? Entonces era el miedo tan grande, y en estos poblados de provincias en donde aparecen muchísimo este tipo de ánimas, Roberto. Que tal vez el machete no servirá de nada, pero nos da cierta seguridad, como a veces nuestros símbolos religiosos. Cierto. Entonces es algo muy interesante. Esas entidades existen, se manifiestan, no sabemos su origen y las ubicamos en el concepto o el bagaje cultural que tenemos. Y si aquí es la pena, o la bandolera como ellos lo conocen, en otro escenario podría ser la Llorona. Interesante el testimonio del señor Carlos Octavio. Vamos a un corte rápidamente y continuamos con la Llorona colonial. Volvemos. Existe, sí existe la Llorona, porque hay una leyenda de esa y verídica, de cuando mi padre, cuando nosotros éramos pequeños, nos contaba eso, y él prácticamente la vio y la oyó llorar. En la madrugada lloraba. Era cuando salía, cuando pasaba por cerca de la barranca o en la barranca. Estamos de regreso, estamos hablando de la Llorona, esta ánima que tanto nos ha dado para escribir, para platicar, para hablar, para hacer películas, programas y tantas otras cosas que nos ha dado esta entidad. Y aquí nosotros también estamos haciendo nuestra parte. Y ahora queremos platicarles, allá por el siglo XVI tuvo como protagonista a una mujer que tenía varios nombres, Lucrecia. Pues una mujer joven, criolla, sabemos, entre lo que pudimos nosotros investigar, era conocida por varios nombres, como Doña Luisa, María Luisa, Luisa González de González o María Luisa Álvarez. Esta mujer tenía pues varios nombres, no tenía, más o menos la tradición le pone esos nombres. No sabemos exactamente cuál de ellos era él, pero era una Luisa, se le conoce como Doña Luisa. Entonces en aquellos años del virreinato es cuando sucede este acontecimiento. Hay varias versiones. Por ejemplo, que ella tiene un despecho, su esposo la deja, ya no quiere estar con ella enloquece y asesina a sus hijos para desquitarse con él. También hay otra versión, Roberto, en donde nos dice que esta mujer comete adulterio y para que no se dé cuenta su esposo de que tiene pues ya 3 hijos, esta va y los asesina en un río. En algunos casos pues dicen que los ahoga, en otros dice que los mete, los encostala. ¿Por qué? Porque los acuchilla, los degolla, o sea, calamidades, y los arroja al agua. Y de ahí viene esta atracción por el agua de esta entidad, tanto la Llorona precolombina, la Ciguateteot, que se oye gritando en los barrios de Tenochtitlan. Tenochtitlan estaba en medio de un lago. Y ahora la colonial, Doña Luisa, que mata a sus hijos y los arroja también al agua. Quizá por eso empalman un poco las leyendas, ¿no, Roberto? Por eso que se manifieste con el agua. Manifiestan exactamente, porque las dos tienen esta esencia de que pues va caminando por el río, y acá esta mujer, María Luisa, Doña Luisa, como se le llame, pues mata a sus hijos en un río. Exacto. Ahora, esta mujer que dices se había casado con un español, el español era de acomodado y tenía que viajar mucho a España. Tardaba varios años por allá, y esta mujer, Doña Luisa, tiene varios hijos. Cuando sabe que va a regresar, del adulterio que él comete, ¿no? De su adulterio, y entonces asesina a los niños. Y la otra fue por despecho, a una mujer que van a abandonar, que van a dejar, se desquita, se desquicia, y entre su locura mata a los niños. Aquí la cuestión es de que hay niños que mueren, hay agua, hay una mujer
despechada, enloquecida, enfurecida por el engaño, por la que traición. comete estos asesinatos, que hay parte de ello en el Santo Oficio de aquel tiempo, y esas son las evidencias que hay referente a ella. Hablando sobre ella y sobre sus historias que la envuelven, pues nos aclara, ¿no?, que dentro ya de su locura y vuelve a su lucidez, es en donde empieza a gritar, en donde empiezan a hacer este grito tan significativo que nosotros conocemos como el de ¡ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? ¿O qué serán de mis hijos? Creo que aquí es en donde nace la leyenda. La leyenda que, como te mencionaba, el Santo Oficio o la Inquisición la condena a que sea relajada, que no es otra cosa que quemada viva. ¿Cómo la Inquisición manejaba este tipo de situaciones, verdad, Roberto? ¿Cómo querer ellos también manejar esta historia para poder mantenernos, vamos a decirlo, a raya, ¿no? Sí, es un sutil mecanismo de control. Te portas mal, te vas a tener consecuencias. En este caso, esta mujer obró mal, hizo cosas malas, cosas que pues la Inquisición intervino y tuvo que dar el ejemplo de quemarla, como dicen algunos de los escritos. Y estos escritos podemos encontrar en narraciones que datan del siglo XVI y XVII, en diarios personales, en crónicas, en volantes, en hojas y gacetas que dan testimonio al hecho de estos asesinatos y el castigo a esta mujer, a esta señora Luisa, que crea, y ahí nace la historia de La Llorona. Fíjate que también bien curioso, en algunos lugares, bueno, vamos a decirlo así específicamente, dicen que en Guanajuato es en donde nace esta historia, pero también en la Ciudad de México, Roberto. Pues yo creo que en la Ciudad de México, porque era la gran Tenochtitlan. Si acaso aquí empezó, digamos, a formarse la ciudad, y ya después de ahí se repartieron al interior de la República. No dudamos que había otro tipo de colonias pequeñas que los españoles ponían en otros estados, pero aquí estaba el origen del asentamiento de los invasores españoles, y por la grandeza, y no nada más en Guanajuato, hay en otros lados que dicen que también ahí se da lo de La Llorona, pero ya, bueno, para no ir más lejos, en otros países sucede lo mismo, y todas tienen sus características, se adecúan al momento, al lugar, con sus detalles. Pues personalmente, y por lo que hemos investigado, por lo que sabemos, creemos que es aquí donde surge tanto la leyenda precolombina como la colonial, que es la más fuerte porque tiene más detalles. Qué curioso, fíjate, Roberto, que como quisiéramos cualquiera, ¿no?, de la República Mexicana adjudicarnos, ¿no?, esta leyenda, porque es una leyenda que ha trascendido años y ha trascendido fronteras, como tú lo dijiste. De alguna forma se la adjudican. Lo que pasa en Yodocono con el ánima, pues viene siendo la Llorona de ahí. Y creo que cada lugar tiene su ánima, su fantasma, que han de estar en todos lados. Y por las características, si es una mujer y anda de blanco, pues es la Llorona. Y de ahí a que escuchemos lloronas por todos lados. No podemos negar que la Llorona es parte de nuestro folclore, es parte de nuestra tradición, porque cada año que viene estas festividades de Día de Muertos, en donde recordamos a todos nuestros difuntos, sabemos que es una leyenda importantísima, porque pudimos haber tocado otro tipo de leyenda, ¿no crees, Roberto? Que también las hay, pero en este caso la que tiene más, la que se puede encontrar en todos lados, es la Llorona. Sí, porque hay muchas representaciones que hay sobre ella, como tú bien dijiste. Pues vámonos a un corte y regresamos con la leyenda de la Llorona. Estás escuchando los temas de ciencia, historia y de las otras realidades de forma seria y objetiva. No copiando, ni pegando, con temas directos, actuales e investigadores de primer nivel. Y aunque hay muchos que quieren ser como nosotros, e incluso usan nuestro mismo nombre,
difícilmente podrán igualarnos. Imagínate que ni talento tienen para crear un título propio. ¿Qué podrían ofrecerte? No lo olvides, estás en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Continuamos. Consumada la conquista, y poco más o menos a mediados del siglo XVI, los vecinos de la Ciudad de México, que se recogían en sus casas a la hora de queda, tocada por las campanas de la primera catedral, a medianoche, y principalmente cuando había luna, despertaban espantados al oír en la calle tristes y prolongadísimos gemidos lanzados por una mujer a quien afligía, sin duda, honda pena moral o tremendo dolor físico. Las primeras noches, los vecinos contentábanse con persignarse o santiguarse, que aquellos lúgubres gemidos eran, según ellas, de ánima del otro mundo, pero fueron tantos y repetidos y se prolongaron por tanto tiempo que algunos osados y despreocupados quisieron cerciorarse con sus propios ojos qué era aquello, y primero desde las puertas entornadas, de las ventanas o balcones, y enseguida atreviéndose a salir por las calles, lograron ver a la que, en el silencio de las oscuras noches, o en aquellas en que la luz pálida y transparente de la luna caía como un manto vaporoso sobre las altas torres, los techos y tejados y las calles, lanzaba agudos y tristísimos gemidos. Vestía la mujer traje blanquísimo, y blanco y espeso velo cubría su rostro. Con lentos y callados pasos recorría muchas calles de la ciudad dormida, cada noche distintas, aunque sin faltar una sola a la Plaza Mayor, donde, vuelto el velado rostro hacia el oriente, hincada de rodillas, daba el último y angustioso y languidísimo lamento. Puesta en pie, continuaba con el paso lento y pausado hacia el mismo rumbo. Al llegar a orillas del salobre lago, que en ese tiempo penetraba dentro de algunos barrios, como una sombra, se desvanecía. La hora avanzada de la noche, el silencio y la soledad de las calles y plazas, el traje, el aire, el pausado andar de aquella mujer misteriosa, y sobre todo lo penetrante, agudo y prolongado de su gemido, quedaba siempre cayendo en tierra de rodillas, formaba un conjunto que aterrorizaba a cuantos la veían y oían, y no pocos de los conquistadores valerosos y esforzados, que habían sido espanto de la misma muerte, quedaban en presencia de aquella mujer, mudos, pálidos y fríos como de mármol. Los más animosos apenas se atrevían a seguirla a larga distancia, aprovechando la claridad de la luna, sin lograr otra cosa que verla desaparecer en llegando al lago, como si se sumergiera entre las aguas y no pudiéndose averiguar más de ella, e ignorándose quién era, de dónde venía y a dónde iba, se le dio el nombre de La Llorona. Después de más de 2 décadas indagando sobre las otras realidades, el investigador Roberto Samael nos presenta su nuevo libro, De lo extraterrestre a lo paranormal. En este libro podrá usted conocer sucesos increíbles e investigaciones propias, casos seleccionados que además contienen mucha historia.
Te invitamos a conocer ese mundo extraño, el de las otras realidades, de forma seria y objetiva. Adquiérelo en Amazon. Hola, ¿cómo están? Pues les quiero compartir una experiencia que viví cuando yo tenía 7 años y con mis hermanas, que una era más grande que yo. En aquel tiempo nosotros vivíamos en la colonia Arenal y cerca de ahí había una laguna. En ese momento empezamos a jugar, estábamos muy contentas, más o menos serían como las 10 de la noche y pues ya no había gente en la calle. Era una calle de hecho muy bonita, pero no había mucho tránsito de gente. Y recuerdo que en ese momento pues estábamos mis hermanas en la gran algarabía, habíamos puesto música y resulta que de pronto pues apagamos el radio, ya nos íbamos a meter, pero dijimos bueno, pues vamos a recoger las cosas y de un momento a otro empezamos a escuchar las campanadas de la iglesia. Les comento que pues ya era tarde, entonces pues nos extrañó, dijimos pues qué raro que esté sonando campanadas ahorita, porque ya prácticamente pues ya era noche. Posteriormente empezamos a escuchar el trotar de los caballos y dijimos ay, caballos por aquí, pues en esa colonia realmente nunca pasaban caballos, cosa que nos llamó mucho la atención. Y empezamos mis hermanas y yo, pues dijimos pues qué pasa, ¿no? Pero no pasaron ni yo creo que 5 segundos o 10 segundos cuando de pronto empezamos a escuchar el lamentar de una mujer, pero era un lamentar doloroso, sufriente y la verdad feo, ¿no? El lamentar de una mujer que decía, como dice la Llorona, ¡ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Y la verdad es que nosotros sí nos impactamos bastante y buscamos de dónde surgía esa voz, porque pues realmente no teníamos idea de dónde estaba pasando eso. Y entonces yo buscaba mi atención de dónde venía la voz y de pronto posamos la atención en el cielo y vimos claramente la imagen o la cara de una mujer muy fea que estaba en el cielo. Entre las nubes la vimos y la verdad fue una experiencia muy aterradora porque pues éramos niñas muy pequeñas, no teníamos nosotros idea de lo que estaba pasando porque de hecho en nuestra familia no se hablaba de la Llorona o de los fantasmas, no éramos una familia con ese tipo de vivencias, de experiencias y la verdad es que sí nos espantamos bastante. Al momento de verla, mis 2 hermanas y yo nos abrazamos pues espantadísimas. Yo recuerdo que mi mamá en aquel tiempo siempre nos pedía que nos aprendiéramos el Padre Nuestro y les prometo que a partir de ese día nos lo aprendimos porque fue tan aterrorizante ver que eso que nos había pasado, que en ese momento nos echamos a correr a la casa y nos hincamos en una parte donde empezamos a orar, a rezar y dejamos pasar como unos 10 minutos más o menos y regresamos, pero agarrándonos las 3, no queríamos salir ninguna de las 3 y llevábamos una cosa con que cubrirnos la cara porque teníamos miedo de que nos volviera a pasar. Y entonces en eso, cuando salimos, vimos a un amiguito que se llamaba Calixto, a quien le decían Cáliz de cariño. Le dijimos, Cáliz, mira lo que pasó, nos acaba de suceder esto, y le platicamos lo que había pasado y él se quedó espantado. Él vivía a 2 casas de donde nosotros vivíamos. Entonces ya pasó como una hora y media más o menos, regresaron mis papás, nos escucharon, pero ellos no tenían mucho la creencia y de hecho nos escucharon, pero no nos pusieron mucha atención. Pero sí quiero decirles que en la vivencia, la experiencia todavía la recuerdo.
la recuerdo como si fuera hoy, ¿no? Creo que con eso es lo que a nosotros nos pasó, ¿no? Estamos de regreso, amigos, y ustedes acaban de escuchar este encuentro con La Llorona, este testimonio de la señora Adriana, que aquí nos da ciertas características importantes de cuando ella y sus hermanas escucharon este aterrador grito. Es uno más de esos testimonios, de esos encuentros que hay por todo México referente a esta entidad, y quienes fortuitamente, por casualidad, tuvieron el encuentro les marca de por vida. Y ahora vamos a continuar escuchando la segunda parte de la entrevista que hizo Karen Romero con la maestra Lidia Berumen sobre La Llorona y qué es para ella esta entidad. Vamos a la entrevista y volvemos. Mami, ¿dónde está? Tengo frío. Tengo miedo. Mamá, ¿dónde estás? ¿Has escuchado La Llorona? ¿Sabes de fantasmas? ¿Has visto ovnis? ¿Tienes contacto con elementales? No te quedes callado, cuéntanos, porque Roberto Samael presentan para ti estas evidencias en Conexión Paranormal Radio todos los viernes. Por ejemplo, justamente de hablando un poquito más en particular del tema de La Llorona, ¿usted qué opinión tiene al respecto? Pues yo tengo la opinión de que los que nos gustan estos temas y también los que quieren de verdad evolucionar también espiritualmente, tenemos como tarea orar siempre por las ánimas del purgatorio, pero también por las ánimas perdidas que se encuentran todavía en este mundo material y que no han querido desprenderse, porque llevan también una gran carga de culpa por el daño que han causado cuando estuvieron encarnadas, y que ese daño fue producto también de su ignorancia espiritual. ¿Por qué expresamente a México le tocó esa leyenda? Uh-huh. Bueno, porque México también tiene una carga karmática en donde no se perdonan muchas almas que fueron los toltecas, los mixtecas y todos los que estaban en contra de los aztecas por ser precisamente un pueblo que hacía demasiados sacrificios y que hacía las guerras floridas, que era tomar a todos sus esclavos y cortarles las orejas y tomar esa sangre y con esa sangre regar sus plantíos y ofrecérselas a sus dioses. Y entonces todo eso son karmas. Acuérdate que el karma es dañar. Cada que dañas a un animalito, cada que dañas a un ser humano, cada que te dañas a ti mismo, te estás acumulando un daño para ti. Sí, por resentimientos, por todo lo que hemos hablado, ¿no? Por odio, por avaricia, por ese capital también de la lujuria, gente que no puede dejar de pensar en pornografía, en fornicar, todo eso es malísimo. O sea, la gente debe de tener también un equilibrio en el uso de las relaciones sexuales. Claro, y por ejemplo, en este tema en específico de La Llorona, ¿usted qué cree? O sea, ¿usted realmente cree que sí hay una mujer que transita por las calles? Porque digo, hemos visto y escuchado pues muchas historias, ¿no? Y no solo en México, sino alrededor de casi todo Latinoamérica, ¿no?
de una mujer que se escucha por las noches, que grita, que se lamenta por la pérdida de sus hijos. ¿Usted qué cree? ¿Sí cree que realmente exista? ¿Usted ha tenido alguna historia cercana de alguien que la haya escuchado? Bueno, yo le puedo decir, linda Karen, que creer es una cuestión de dogma, no es de fe. O sea, si tú me preguntas, ¿usted cree? Es nada más un aspecto en donde no está fundamentada científicamente una persona, nada más es una creencia. Pensar es ya un acto de reflexión y ya investigar y llegar al fondo científico de ese aspecto ya es otro, ¿no? Yo lo que te puedo decir es que creer, no me atrevería a creer porque ahora sí que caería en una creencia, ¿no? Uh-huh. No te puedo decir que he investigado porque ese tema de la Llorona en sí, yo no lo he investigado a nivel científico parapsicológico porque intuitivamente, que ya es un término ya diferente que viene del latín intuicere, que significa conducir, es decir, que mi ser interior me conduce a pensar, fíjate, no a creer ni investigar porque no lo he hecho, investigar, pero sí a pensar que eso puede ser real. Ahora, ¿por qué mi intuición me lo dicta? Por lo que te he platicado de que ya tenemos un elemento histórico trascendente, se encierra y conceptualiza una globalización de las miles de mujeres que han matado a sus hijos. Es como la representante, claro, exacto, de todos ellos, entonces de todas ellas. Entonces yo sí creería que hay miles y miles de lloronas. Maestra, pues muchísimas gracias, le deseo todo lo mejor y espero que muy pronto la volvamos a tener aquí en Conexión Paranormal. Será un placer, cuídate mucho y... Muchas gracias, maestra, un abrazo grande, hasta luego. Hasta luego, gracias. Pues agradecemos a Karen Romero por esta interesante entrevista con la maestra Lidia Berumen, donde nos da su punto de vista sobre esta entidad que francamente creo que se contradice mucho porque habla de la Llorona y dice que no la ha estudiado, pero es interesante lo que menciona. Sí, desde su punto de vista, ¿no, Roberto? Sobre esto que nos habla que es karmático, ¿no? Que por eso nos tocó aquí la Llorona, se me hace un poquito... Pues que los otros países son... en exceso, ¿no? Son santos. ¿Qué pasa? No hay muertes por allá. Es raro. Yo supongo que el hecho de cómo se llevaron las cosas con esta entidad, con lo que es la Llorona, yo creo que antes como ahora, en esa época, pues había tantos limitantes, ¿no? Tanta ignorancia y quizás por eso era tan aterrador la idea de pensar que una mamá, cómo era posible, ¿no? Que matara de esa manera a sus hijos. Yo creo que antes como ahora siempre va a ser algo impactante. Es cierto, no creo que sea normal, no creo que quien mate a sus hijos pase desapercibido. Por tal, necesita un castigo, ya sea divino, como sucede en este caso que dicen que fue con la Llorona. Fue condenada a penar, a andar gritando por donde hay agua, preguntando por sus hijos, y tanto como con la sociedad, ¿no? En este caso la Llorona colonial tuvo que enfrentar al Santo Oficio y en la actualidad pues te meten a la cárcel y ahí pasas años. Sigue habiendo casos de mamás que asesinan a sus hijos, también papás, pero en este caso hablamos de la Llorona y creo que es algo que se da mucho en todo el mundo, es parte de lo que somos, lamentablemente sucede, no debe de pasar, pero hay. Y en ese caso, como la maestra dice, todas son lloronas. Sí, así es, Roberto. Nos habla precisamente este tipo de experiencia tan aterradora, tan difícil. Y si lo llevamos a esos tiempos coloniales, sabiendo que existe la Inquisición, sabemos que se plantaban mucho las ideas sobre la iglesia, sobre esto que era... para ellos
pues un pecado, ¿no? Un pecado muy grande el asesinato. Claro que sí, es un acto que no se puede permitir. Exacto. Este fue el testimonio de la maestra Berumen. Vamos a tener al señor Antonio Salgado con su testimonio y volvemos rápidamente para comentar, porque ya estamos próximos a irnos. Si tú crees que tienes un caso que podríamos presentar en Conexión Paranormal, y si quieres comentarnos algo o ver las investigaciones que tenemos, puedes escribirnos a conexionparanormal@hotmail.com o visita nuestro blog en www.cparanormal.blogspot.mx o búscanos en la red como Roberto Samael. Ahí aparecerán nuestros enlaces. Pero no te confundas, hay muchos que nos siguen el paso, pero difícilmente serán como nosotros. Contáctanos y cuéntanos tu caso. Sí, cómo no. Esta experiencia fue en un día lluvioso, de aproximadamente hace 2 años, en el lugar en donde vivimos. Allí tenía que dejar a una persona a otro domicilio, como alrededor de las 11 y media de la noche. Y el caso fue de que a la hora de regresar, abrí la cochera, prendí el foco y me metí el coche. Entonces apenas cayó el coche y cerré la puerta, y el apagador pues es el único que está en la entrada, y tenía yo que cruzar a oscuras en todo lo que es el garage para entrar pues a la casa. Entonces cuando apagué el foco y me volteé, en la parte de atrás me dicen: ¡ay, mis hijos! Pero realmente fue una voz no tenebrosa, pero sí saca de onda, porque se voltea uno y atrás de mí y adentro del garage fue cuando oí esta voz de la famosa Llorona, y yo me estremecí un poco, y como apenas cabía ahí el coche y contra la puerta, pues ahí me pasé despacito, y ya como pude salir muy nervioso, y fui rápidamente a hablarle a mi esposa. La movía y por más que la quise mover no despertó. Entonces agarré un teléfono celular que teníamos ahí y salí para ver si se alcanzaba a ver pues algo de este personaje de la Llorona, pero no, desafortunadamente no grabé nada. Entonces esto les comento porque realmente no me había pasado tan fuerte, pero es algo real que y no hay que hacer caso omiso a este tipo de situaciones, porque sí existe. Oye, sí, perdón. Oye, Toño, ¿y cómo a qué horas pasa esto? ¿En dónde vivías? Bueno, esto pasó en el Estado de México, en Atzapán de Zaragoza. Ahí fue donde suscitó este caso. ¿Cómo a qué hora era? Eran aproximadamente entre las 11:30 o 12 de la noche, no era más tarde. O sea, era tempranón. Era temprano, sí, era temprano para los casos estos que según dicen que son entre 2 o 3 de la mañana. Pero no, eso suscitó en ese. Pero lo más extraño es que fue adentro de mi casa, donde atrás de mí oí el grito famoso. Pues es lo que no sé, y luego me puse yo a pensar, porque dicen que cuando se oye muy cerca, según la Llorona está muy lejos, o viceversa, que cuando está que se oye muy lejos, la Llorona casi está a un lado tuyo. Pero definitivamente no sé si estaba muy cerca o lejos, no, nada más lo que escuché, y bien claro, ay, mis hijos, el grito famoso de la Llorona. La muerte
Una palabra con mucho contenido. Es lo único propio con lo que nacemos y tarde que temprano todos experimentaremos. Hay personas que sufren algún tipo de accidente y mueren. E inexplicablemente regresan, vuelven y nos cuentan sucesos y cosas extraordinarias que vieron en ese viaje mientras morían. Te invitamos a conocer más de este tipo de experiencias con entrevistas directas de gente que murió y regresó, con el investigador Roberto Samael, en su libro Los extraños viajes del cerebro. Adéntrate a conocer lo que nos podría esperar cuando dejemos esta vida. Adquiérelo en Amazon. Interesante este testimonio, este otro encuentro, como ha de haber miles, como le ha sucedido a usted, a su vecino, a su familiar, y que sabe de estas narraciones, que tiene su forma de ver, de entender, de vivir estos encuentros con la Llorona, y que han de ser espectaculares, espeluznantes y muy impresionantes. ¿Qué te pareció el testimonio del señor Toño? Aterrador, Roberto, definitivamente aterrador. Imagínate que pues la Llorona está atrás de ti y bueno, ya tenemos ese concepto ya en nuestra mente a través de todos estos años. Pero Lucrecia, a veces bajamos, salimos, vamos a la cocina y oímos un ruido y nos da miedo. Imagínate oír completamente el grito, un susurro, un lamento. Yo creo que nos congelamos. Fíjate que algo bien curioso lo que dice el señor Antonio, que no grita, o sea, esta Llorona se escucha con un lamento, no es grito, sino es un lamento que bueno, cala ahora sí que los huesos, que da mucho miedo. Imagínate, quien haya tenido este tipo de experiencia, pues lo marca para toda la vida. Y sobre todo cuando se atreva a contarlo, ¿no? Muchos le dirán que está loco, se burlarán, pero esa persona lo escuchó, como me imagino, supongo muchos de los que nos están oyendo, le ha de haber sucedido algo semejante y solamente ellos pueden entender la magnitud, la impresión de este encuentro, de este ruido, de este grito que los ha, como tú bien dices, marcados de por vida. Es que solamente las personas, quien vive la experiencia, te va a decir que es real, ¿no? Y algunas que no la han vivido, pues dirán, es mentira, no es cierto, o se irán hacia otro tipo de ideas, loco, ¿no? Alucinaste, claro. Cosas de ese tipo. Es muy interesante. Bueno, esto es parte de lo que hemos presentado, parte de este programa especial de La Llorona, de todo, bueno, no todo, pero de algo de su historia. Yo sé y entiendo que usted tendrá su opinión, su testimonio, su vivencia con esta entidad y también, pues sería interesante conocerla. Vamos a un corte para despedirnos de ustedes y volvemos rápidamente. Pues un poco porque más que nada es como una leyenda, o sea, por las tradiciones de los abuelitos son los que ellos dicen que, bueno, en mi caso, mi abuelito es el que dice que la vio, allá en los pueblos, en su pueblo él la vio, pero yo prácticamente como no la he visto, no sé, pues no, más o menos algo. Durante la noche del 14 de febrero del año 2000, en la Ciudad de México, un objeto volador no identificado
sobrevoló una de las urbes más grandes del mundo y bajó en una vocacional de la delegación Azcapotzalco. Evidencia aceptación por parte de las autoridades oficiales la presencia de un extraño ser. Efectos colaterales y muchos testigos dejó este suceso, que lo convierte en uno de los más interesantes y relevantes en la historia ovnística de nuestro país. El ovni del 14 de febrero del año 2000. Adéntrate a conocer este acontecimiento a través de las indagaciones directas del investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon. Amigos, pues ya estamos al final del programa, un programa muy interesante, un programa de suspenso, de miedo, de terror, al hablar de esta ánima que vaga por varias partes de México y del más allá y de otros lugares con su peculiar grito, su manifestación. Aquí hemos podido escuchar por qué se manifiesta, cuál podría ser el pecado que hizo, por qué fue castigada. Y es un tema muy interesante, muy recurrente para estos días, y que siempre que alguien se junte a hablar de fantasmas de estas entidades, seguramente alguien saldrá diciendo que tuvo un encuentro con esta entidad. ¿Qué te pareció, Lucrecia? Es verdad, Roberto, el platicar o contar este tipo de leyendas, de experiencias paranormales, lo primero que nos atrae mucho es la leyenda de la Llorona, de los fantasmas, de estas ánimas que van vagando, y sabemos que definitivamente esta leyenda, real o mentira, pues forma parte de nuestra tradición. Así es, la escuchamos desde niños, actualmente se hacen películas, creo salió una en caricatura, ¿no? Sí, exactamente, sacaron una película, una caricatura sobre la Llorona. Y han hecho muchas películas refiriéndonos a esta ánima. Pues esperamos que ustedes hayan disfrutado o hayan conocido un poco más detalles específicos de esta entidad. Finalmente, Lucrecia, ¿qué te deja este programa de La Llorona? Me deja el poder conocerla un poco más, el entender las circunstancias que la llevaron a cometer este infanticidio, cómo es totalmente distinto el hablar de una leyenda precolombina con una leyenda, hablamos de virreinato colonial, y que son totalmente distintas, ¿no? Que nos llevan a ver que es una leyenda bastante interesante. Que una nos previene de lo que viene y otra comete asesinatos de sus hijos. Sí, y que va penando pues hasta la fecha, ¿no? Porque es un ánima que va durante mucho tiempo y sigue, porque a pesar de todo sigue habiendo este tipo de experiencias paranormales con esta entidad. Exacto. Pues yo quiero agradecer a Verónica Robles, a Flor López, a Grace Villa, a Karen Romero y a Lucrecia Nova, que está aquí conmigo. Estas personas, estas mujeres que son parte de Conexión Paranormal, que me ayudan y ustedes las escuchan constantemente en cada programa, y que hacen más ameno y llevadero estos temas de las otras realidades. Quiero darles las gracias por acompañarnos en este programa de La Llorona, y los esperamos la próxima semana. Y como siempre les digo, no se crea todo, indague, averigüe, discierna, lea, compare, porque al final usted tendrá la última palabra. Muchas gracias Lucrecia, y hasta luego. Muchísimas gracias, hasta luego.
Conexión paranormal. Para ti que te gustan los sucesos inexplicables, tú que buscas información sobre otras realidades y que quieres saber más sobre duendes, fantasmas, exorcismos, seres extraños, brujas y sobre el fenómeno OVNI y sus enigmáticos ocupantes, acompáñanos a ver y escuchar información directa con evidencia actual sobre estos enigmas y muchos sucesos más que nos rodean. Con Conexión Paranormal te llevamos a conocer y profundizar más sobre estos misterios, el mundo de lo paranormal más cerca de ti. Te esperamos, no falta. Conexión paranormal.